Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica. Y en el día de hoy vamos a estar leyendo Primera de Crónicas, capítulo 11, 12 y 13. Y dice la palabra de Dios. Luego, todos los israelitas se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: somos de la misma sangre. En el pasado, aun cuando Saúl era rey, en realidad era usted quien dirigía las fuerzas de Israel. Y el Señor su Dios le dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de mi pueblo Israel. De modo que aquí en Hebrón David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel, y lo ungieron rey de Israel tal como el Señor lo había prometido por medio de Samuel. Después, David fue con Israel a Jerusalén, o Jebus, como solían llamarla anteriormente, donde vivían los jebuseos, los habitantes originarios de esa tierra. El pueblo de Jebús se mofaba de David: jamás entrarás aquí. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la que ahora se llama ciudad de David. David había dicho a sus tropas: el primero que ataque a los jebuseos será el comandante de mis ejércitos. Así que Joab, cuya madre era Sarbia, una hermana de David, fue el primero en atacar, y entonces llegó a ser el comandante de los ejércitos de David. David hizo de la fortaleza su casa, y por eso es que se llama ciudad de David. Extendió las ciudades de los terraplenes hasta la zona circundante, mientras que Joab reedificó el resto de Jerusalén. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor de los ejércitos celestiales estaba con él. Estos son los líderes de los guerreros valientes de David. Junto con todo Israel, ellos decidieron hacer rey a David tal como el Señor había prometido con relación a Israel. Este es el registro de los guerreros valientes de David. El primero fue Jazobeam, el Egmonita, quien era el líder de los tres. El grupo de guerreros más valientes entre los hombres de David una vez utilizó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Estuvo con David cuando los filisteos se reunieron para la batalla en Pas-damim y atacaron a los israelitas en un campo lleno de cebada. El ejército israelita huyó, pero Eleazar y David no cedieron terreno en medio del campo e hicieron retroceder a los filisteos. Así que el Señor los salvó dándoles una gran victoria. Cierta vez, cuando David estaba en la roca cerca de la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampado en el valle de Refaim. Los tres, que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerreros de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David les comentó a sus hombres a un vivo deseo: cómo me gustaría tomar un poco de esa agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla. En cambio, la derramó como ofrenda al Señor. No permita a Dios que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los tres. Abisai, hermano de Joab, era el líder de los 30. En una ocasión usó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. Fue por hazañas como estas que se hizo tan famoso como los tres. Abisai era el comandante y el más famoso de los 30, aunque no era uno de los tres. Estaba también Benaí, hijo de Joiada, un valiente guerrero de Cabseel, quien hizo muchas proezas heroicas. Entre ellas mató a 2 campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de mucha nieve, Benaí persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Otra vez, armado solamente con un palo, mató a un guerrero egipcio que medía 2,5 metros de altura y estaba armado con una lanza tan gruesa como una rodilla de telar. Benaí arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. Hazañas como estas hicieron a Benaí tan famoso como los tres, los guerreros más valientes. Recibió más honores que los demás miembros de los 30, aunque no era uno de los tres. Además, David lo nombró capitán de su escolta. Entre los guerreros más destacados también se encontraban Asael, hermano de Joab, Elanán, hijo de Dodo de Belén, Sama de Jarod, Geles de Pelón, Ira, hijo de Iquis de Tecoa, Abiasar de Anatot, Sibecai de Usa, Salmón de Ao, Maarai de Nefota, Eled, hijo de Baana de Nefota, Ataí, hijo de Ribai de Gibea, en la tierra de Benjamín, Benaía de Piratón, Uría de las
proximidades de Nael-Gaaz, Abialbón de Araba, Asmavet de Teurim, Eliaba de Salbón, los hijos de Jasén de Gisón, Jonatán hijo de Salle de Arar, Aiam hijo de Sara de Arar, Elifaf hijo de Ur, Jefer de Mequer, Ahías de Pelón, Jezro de Carmelo, Paaraí hijo de Esbaí, Joel hermano de Natán, Migbar hijo de Agraí, Selec de Amón, Naaraí de Berot, escudero de Joab hijo de Sarbia, Ira de Jatir, Jereb de Jatir, Urías elitita, Sabat hijo de Alai, Adina hijo de Sisa, el líder rubenita que tenía 30 hombres consigo, Anán hijo de Maaca, Josafat el Mitnita, Usías de Astarot, Sama y Jehiel hijos de Otam de Aroer, Gediael hijo de Simri, Joá su hermano de Tis, Eliel de Maaba, Jerebaí y Josabía hijo de Elnaam, Idma de Moab, Eliel y Obed, Jaasiel de Sobá. Capítulo 12. Los siguientes hombres se unieron a David en Siclac cuando éste se escondía de Saúl, hijo de Cis. Estos hombres estaban entre los guerreros que luchaban al lado de David en el campo de batalla. Todos ellos eran expertos arqueros y podían disparar flechas o lanzar piedras con la mano izquierda al igual que con la derecha. Todos eran parientes de Saúl de la tribu de Benjamín. El jefe era Ahiezer, hijo de Semá de Gibea. Su hermano Joás era el segundo en autoridad. Los otros guerreros fueron los siguientes: Jesiel y Pelet, hijo de Asmavet, Beraca, Jehú de Anatot, Asmaías de Gabaón, un guerrero famoso y jefe entre los 30. Jeremías, Jaasiel, Johanán y Josabat de Gedera, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías y Cefatías de Jaruf, Elcana, Isaías, Azareel, Joezer y Josabeam, quienes eran coreitas, Joela y Sabedais, hijos de Jeromaán de Gedor. Algunos guerreros valientes y expertos de la tribu de Gad también desertaron y se unieron a David cuando éste estaba en la fortaleza en el desierto. Eran expertos tanto con el escudo como con la lanza, tan fieros como leones y veloces como ciervos en las montañas. Ezer era su jefe, Obadías era el segundo, Eliab el tercero, Mismán el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Johanán el octavo, Elzabab el noveno, Jeremías el décimo, Macbanai el undécimo. Estos guerreros de Gad eran comandantes del ejército. El más débil entre ellos podía enfrentar a 100 soldados y el más fuerte podía enfrentar a 1000. Estos eran los hombres que cruzaron el río Jordán durante la época de inundación a principios de año y expulsaron a todos los que vivían en las tierras bajas, situadas en la ribera oriental y en la occidental. Otros integrantes de la tribu de Benjamín y de Judá se unieron a David en la fortaleza. David salió a su encuentro y dijo: si vienen en son de paz, para ayudarme somos amigos, pero si vienen a traicionarme y a entregarme a mis enemigos, a pesar de que soy inocente, entonces que el Dios de nuestros antepasados lo vea y los castigue. Así que el Espíritu descendió sobre Amasía, jefe de los 30, y dijo: somos tuyos, David, estamos de tu lado, hijo de Isaí. Que la paz y la prosperidad sean contigo y el éxito con todos los que te brindan ayuda, pues tu Dios es el que te ayuda. Entonces David permitió que se unieran a él y los nombró oficiales de su ejército. Algunos hombres de Manasés desertaron del ejército israelita y se unieron a David cuando él salió con los filisteos a luchar contra Saúl. Pero resultó que los gobernantes filisteos no permitieron que David y sus hombres los acompañaran. Después de muchas discusiones, los hicieron volver porque dijeron: nos costará la cabeza si David cambia su lealtad, se une a Saúl y se vuelve contra nosotros. La siguiente es una lista que corresponde a los hombres de Manasés que se unieron a David cuando volvía a Siclac: Abnaz, Josabat, Jediael, Micael, Josabat, Eliú y Siletai. Cada uno de ellos comandaba 1000 hombres de la tribu de Manasés. Ayudaron a David a perseguir a las bandas de saqueadores porque eran guerreros valientes y capaces que llegaron a ser comandantes de su ejército. Día tras día, más hombres se unían a David hasta que llegó a tener un gran ejército, como el ejército de Dios. Estos son los números de los guerreros armados que se unieron a David en Hebrón. Todos deseaban que David fuera el rey en su lugar de Saúl, tal como lo había prometido el Señor.
De la tribu de Judá habían 6.800 guerreros armados de escudos y lanzas. De la tribu de Simeón había 7.100 guerreros valientes. De la tribu de Leví había 4.600 guerreros. Entre ellos estaba Joiada, jefe de la familia de Aarón, quien tenía 3.700 hombres a su mando. Entre ellos también estaba Sadoc, un valiente guerrero joven, con 22 miembros de su familia, todos oficiales. De la tribu de Benjamín, parientes de Saúl, había 3.000 guerreros. La mayoría de los hombres de Benjamín se habían mantenido leales a Saúl hasta ese momento. De la tribu de Efraín habían 20.800 guerreros valientes, cada uno muy respetado en su propio clan. De la media tribu de Manasés al occidente del Jordán, 18.000 hombres fueron designados por nombre para ayudar a David a que llegara a ser rey. De la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. De la tribu de Zabulón había 50.000 hábiles guerreros. Estaban bien armados y preparados para la batalla y eran completamente leales a David. De la tribu de Neftalí habían 1.000 oficiales y 37.000 guerreros armados de escudos y lanzas. De la tribu de Dan habían 28.600 guerreros, todos preparados para la batalla. De la tribu de Aser habían 40.000 guerreros entrenados, todos preparados para la batalla. Del lado del oriente del río Jordán, donde vivían las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, habían 120.000 soldados armados de toda clase de armamentos. Todos estos hombres llegaron a Hebrón en orden de batalla con el único propósito de hacer rey a David sobre todo Israel. En realidad, todos en Israel estaban de acuerdo en que David debía ser su rey. Festejaron y bebieron con David durante 3 días, porque sus parientes habían hecho preparativos para su llegada. Además, gente de lugares tan lejanos como Isaacar, Zabulón y Neftalí trajo alimentos en burro, camellos, mulas y bueyes. Llevaron a la celebración cantidades enormes de harina, pasteles de higo, racimos de pasas, vino, aceite de oliva, ganado, ovejas y cabras. Hubo gran alegría por toda la tierra de Israel. Capítulo 13. David consultó con todos sus oficiales, entre ellos los generales y capitanes de su ejército. Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras: si ustedes lo aprueban y si es la voluntad de nuestro Dios, enviemos un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra, incluidos los sacerdotes y los levitas en sus ciudades y pastizales, a que se unan a nosotros. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Toda la asamblea estuvo de acuerdo porque el pueblo comprendía que esto era lo correcto. De manera que David convocó a toda Israel desde el arroyo de Sihor en Egipto al sur hasta la ciudad de Lebol Hamat al norte, para que participaran en el traslado del arca de Dios de Kiriat Jearim. Luego David y todo Israel fueron a Baala de Judá, también llamada Kiriat Jearim, para traer de regreso el arca de Dios que lleva el nombre del Señor, quien está entronizado entre los querubines. Pusieron el arca de Dios en una carretera nueva y la retiraron de la casa de Abinadab. Usa y Ahio guiaban la carreta. David y todo Israel celebraban ante Dios con todas sus fuerzas, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, címbalos y trompetas. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y lo hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió allí en la presencia del Señor. David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo de Dios y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom de Gad. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que él poseía. Bueno, y aquí seguimos recapitulando nuevamente cómo David se convierte en rey de todo Israel. Y si notas, acá vemos un poquito más a profundidad cómo fue el tema, como lo dice aquí en las escrituras, de cómo se escogieron los valientes, de por qué unos llegaron a tener un
un rango mucho más alto que otros, cuáles fueron sus hechos, y eso creo que es importante porque nos ayuda a ver cada vez como esos panoramas, como quizás lo que no vimos en Segunda de Samuel, y quizás como en alguno de los salmos no lo pudimos ver a profundidad, pero aquí no lo muestra. Entonces creo que es bueno cuando recapitulamos y cuando vemos de nuevo acerca de la historia especialmente de David, ya que David es clave también aquí en el Antiguo Testamento. Entonces hay algo me pareció muy especial del capítulo 13 y vemos lo que significa trasladar el arca de Dios, y claramente vemos que no fue porque este hombre hubiera sido malo o porque Usa de pronto hubiera tenido una mala intención, no, sino porque él no debió haber tocado el arca del Señor. Es como si a ti te dicen, no toques el fuego, porque si tú tocas el fuego, sabes lo que va a pasar. Entonces es exactamente lo mismo, no es que el fuego sea malo, es que si tú no tienes la condición necesaria para hacerlo, no lo puedes hacer. Entonces, por eso mismo es que habían personas encargadas precisamente para el arca, de llevar el arca. Entonces, por otro lado, vemos cómo Dios, cuando el arca de él estuvo en la casa de Obed-Edom, cómo fue bendecido. Y esto nos da un panorama importante de ver cómo Dios bendice donde él está. Entonces, imagínate si lo que significó en aquel entonces tener el arca, ahora imagínate el que su Espíritu Santo, su propio Espíritu Santo, ahora habita en nosotros. ¿Será que de esta forma nosotros podemos calcular, entender y quizás ver un poco más allá lo que significa llevar el arca del Señor, su Espíritu en nuestro corazón? Imagínate el tipo de vida que deberíamos vivir día a día, en oración, dándole gracias, siendo una ofrenda diaria para que se desate ese olor grato ante la presencia de Él. Si notas, estos pequeños pasajes nos muestran lo que significa. Quizás lo leímos antes, pero aquí podemos ver un poquito más a detalle cómo el Señor nos está mostrando su amor y su fidelidad, dándonos y presenciándonos lo que significa que nosotros ahora estemos llevando su presencia día a día donde quiera que vayamos. Y esto creo que nos debería animar aún mucho más aquí cada día, donde quiera que estemos y llevemos la presencia de Dios. Tenemos que ser precisamente eso, un olor grato, porque claramente sabemos y entendemos que Cristo dio su vida por nosotros en aquella cruz, pero ahora tenemos que valorar y cuidar esa presencia. Y tú te preguntas, bueno, pero ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, teniendo cuidado con lo que decimos, con lo que escuchamos, con lo que vemos especialmente, porque si ahora notas, hoy en día la tecnología se mueve a través de un smartphone, de una pantalla. Entonces es todo lo que vemos lo que realmente está haciendo que seamos puros o no. Entonces esto nos tiene que enseñar a mantener una pureza y a que todo lo que veamos lo podamos, como te lo digo, como clasificar, o sí, podríamos decirlo de esa forma, y saber qué es lo que nos conviene y lo que no. Así es que precisamente esta preciosa palabra nos está enseñando eso, cómo valorar y llevar cada día la presencia del Señor. Porque así como esos valientes de David, que estuvieron ahí para David en todo momento, nosotros también tenemos que ser esos valientes de nuestro Señor Jesucristo, que llevemos su presencia donde quiera que estemos y vayamos. Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por enseñarnos una vez más, Señor, acerca, Señor, de tu sabiduría y cómo nos estás inquietando a que seamos aquellos valientes que llevamos tu presencia donde quiera que vayamos. Llevando, Señor, ese incienso grato, Señor, que pueda ser agradable delante de ti. Que en vez, Señor, de causarte un enojo quizás, más bien nosotros podamos, Señor, agradarte con todo nuestro corazón. Que nosotros podamos hacer tu voluntad y que nosotros, Señor, podamos, Señor, ser ese tabernáculo, Señor, que nuestro corazón sea ese lugar donde tú habitas
y sea un lugar de honra y de gloria para ti. Te damos gracias, Señor. Amén. Y bueno, así terminamos una vez más el día de hoy y mañana nos vemos una vez más en la Biblia en un año de forma cronológica. Dios te bendiga.